Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano y hay que felicitar a los que están porque con la tarde que se ha puesto hay que tener valor para salir a la calle. Lo que pasa es que el que la ha pillado en la calle dice, bueno, pues ya tiro para adelante, a ver si luego para de llover. Entonces, a los que están, mis felicitaciones por esta inquietud que hay por la cultura. Esto indudablemente es una llamada de la cultura y si venimos es por eso. Nadie viene aquí a pasar el rato porque para eso se pasa en la sillería. Lo primero quiero traer el saludo de nuestro presidente. Yo solo soy presidente adjunto, que por razones profesionales no puede estar aquí, cosa que siempre bastante. Lo segundo, que el Centro Asturiano es una casa abierta, eso lo saben la mayoría, todos los que la conocen. Los que no la conocen, que no hayan venido alguna vez, que sepan que estamos con los brazos abiertos para acoger a todas las personas de bien, solo personas de bien, que se quieren incorporar a esta casa y vale la pena. Esta casa tiene muchas actividades, pues actividades casi todos los días. Casi todos los días. Es raro el día que no hay una actividad. Y además de las actividades que hay aquí, tenemos la Quinta Asturias, una finca de recreo que está en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, una finca de 17 hectáreas, con un polideportivo magnífico, cuando hace calor, piscinas de verano, y en invierno grandes barbacoas y otras cosas. Se pasa muy bien. Quiere decir, si el Centro Asturiano, por una oferta, digo, por un precio muy pequeño, porque son 22 euros, familia nuclear, esto es matrimonio e hijos de hasta 26 años, luego a los 27 ya tienen que hacerse socios juveniles o ya socio titular independiente si es que ya constituido familia. Creo que es un precio muy asequible y la oferta muy grande. No tenemos tiempo para ver toda la oferta que hay aquí o en la Quinta Asturias. Y por lo demás, hoy vamos a hablar de libros de una persona que es de un concejo de Asturias, Allande, de donde además de ser ella de Allande, Isabel también lo es, un concejo muy bonito, Asturias sabemos que vayas por donde vayas, tiene unos paisajes preciosos, pero Allande es un concejo muy bonito, con lo que es la capital del concejo, que es La Pola. Tiene unas casas de indianos magníficas, hay un palacio que es una maravilla. Vale la pena ir allí, aunque no sea más que por ver los pueblos que tiene el concejo. Y bueno, además de ser bonito el pueblo, tiene personas inteligentes, personas cultas, que escriben o pintan, porque Celia Álvarez Fresno no solo escribe, sino que también pinta, creo. Creo que además le hizo una exposición con bastante éxito, por lo menos una que sepa yo, y supongo que habrá continuado y que seguirá teniendo éxito, porque la verdad es que lo que vale gusta, y eso no hay duda. El que no tiene una oferta atractiva fracasará porque la gente una vez se le engaña, dos a lo mejor también, pero la tercera ya no vamos, no repetimos. Y bueno, como quien tiene que hablar es ella, porque quiero que yo, y supongo que todos los demás, oírla, ella presume que no hace presentaciones para vender libros, sino para hablar del libro, porque ella disfruta hablando del libro, hablando de su obra. Como consecuencia, como se expresa bien, cautiva, y entonces todos pensamos, pues si así se expresa, en el libro tiene que ser magnífico. Y claro, sin querer, sin venir a vender, vende. Y claro, es lo lógico. Se escriben libros para venderlos, si no, no se escribían. Hay que ser realistas y nadie trabaja por amor al arte. Entonces, algo hay que sacar. No hacerse millonario, no hacerse rico, pero más o menos compensar un poco el trabajo que se hace. Y bueno, ella empezó muy jovencita, creo que andaba por los 14 años cuando publicó en el periódico La Voluntad su primer trabajo
de escritora. Y luego seguí de cerca la literatura con más artículos en La Región. Al decir en La Región, yo no sé si es el periódico La Región de Asturias. La Región de Asturias, bien, o sea, la región asturiana y el entorno. Resume su vida en una navegación entre el tema laboral y familiar, mientras contemplaba el horizonte con un puñado de pinceles y bolis de colores bajo el brazo. Por eso ahí viene esa exposición. Porque en el fondo su vida estaba en la creación y recreación interior sin tener un ápice de tiempo para volcar al exterior todo lo que deseaba. Siempre la mirada en esa ventana abierta, una ventana, su ventana, que podía llevarla por esos círculos hermosos. Me vais a perdonar, porque estoy haciendo un esfuerzo. Me acaban de operar de cataratas. Ay, vaya. Entonces... ¿Me das un inciso? Sí. Un inciso. A ver, exposición, buenas tardes. Primero, bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Asturiana, que está aquí, al Centro Asturiano. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, porque con esta lluvia, bueno, pues me esperaba todavía menos personas. Solamente hice una exposición, y fue una exposición en favor de la cocina económica de Gijón. No soy pintora, ni mucho menos, me dio por hacerla y vendí bastantes cuadros entre familiares y amigos y todo fue para la cocina económica. Y otra cosa que no se me vaya a olvidar, que escribo libros, pero no tengo ningún fin lucrativo. Todos los libros están en descarga libre en Amazon, en Internet. Y bueno, los que se pueden vender están prácticamente a precio de coste. O sea que tengo editoriales que ya apuestan por mí, por supuesto, pero yo quiero mejor imprimir mis libros y disponer de ellos libremente para que lleguen a las personas, que es mi finalidad. Y ahora, muchas gracias a ti por estar aquí y puedes continuar. Muy bien. Efectivamente, yo me consta eso, que no presenta libros por un afán lucrativo, que le gusta más hablar de la obra. Pero bueno, supongo que se compran por eso, por esta razón, porque como te expresaré, yo solo tengo una experiencia, que fue aquí en esta misma tribuna hace unos años, no sé cuántos, 3 años. Y bueno, tal es así que esta mañana le dije, Isabel, no recuerdo su físico, pero recuerdo a la persona. Bueno, lo cierto es que en cuanto te vi, sí te recordaba. O sea, no tuve que preguntar a nadie quién eras. Sí te recordaba. Y bueno, pues efectivamente a mí me consta una exposición, se ve que solo hizo esa, pues es una pena que no haya seguido porque también es un arte muy hermoso, muy bonito. Y bueno, mirando esa ventana que ella nos cita, su ventana, decía Celia cuando acababa de publicar su 6º libro, en este momento es cuando más feliz soy, porque tengo tiempo para mí y ya la ventana no se me cierra nunca. Quiere decir que ya se te habían abierto los horizontes, ya sabías qué camino seguir. Y bueno, pues nada, entonces nada más, no vamos a hablar más porque lo que quiero es que nos hables tú y hablemos del libro, un poco del libro. Y si me lo lees, pues fantástico, ya sabes que tengo dificultades para leer ahora mismo. Vale, gracias. Bueno, pues a ver si estoy tranquilita y no me atropello como con lo del Centro Asturiano. Y bueno, quiero presentaros hoy un libro que dice que las ortigas no inunden tu jardín. Este es mi libro 11º y de alguna manera nos habla, como todos los demás, de amor, porque muchas veces nuestras propias ortigas son las que inundan nuestro jardín interior. Por eso tenemos los pensamientos que a menudo nos cortan esa posibilidad de ser felices. Cuántas cosas nosotros imaginamos que nunca se cumplen. Cuántas veces estamos en una guerra con algo que nunca va a suceder, que no hay frente en donde estés tú luchando. Este libro
lo presenté solamente en un lugar y hoy es la segunda vez. A mí me gusta leer, lo que pasa es que no cogí las gafas, perdón. ¿Te sirve la mía? Sí. Leer su contraportada, porque aquí ya dice mucho de lo que pueden encontrar. Una sonrisa para esos padres que mecieron mi cuna aquel ayer. Un beso de carmín para quien acompañó mi vida y me dio mis tesoros. Un abrazo gozoso a todos mis amigos. Un jirón de ilusión que yo he palpado, lo asentaré en mis nubes. Dejo un reguero de luz que me fue dado, cubriendo las desdichas. Unas cartas en sobres amarillos con testimonios varios. Una energía de vida a hermanos y parientes. Una peineta roja para bailar soleares en mi tumba. Un beso apasionado a la naturaleza que envía sus vibraciones. Una rosa amarilla en señal de amistad y de consuelo. Un vaso de agua fresca colmada de amor a todo aquel que vive. Una coherencia bella a mentes que se agitan destruyendo vivencias. Y sobre todo os dejo un testimonio firme que yo he palpado de que nada se acaba. Que somos energía que baila aquí y allá. Que no existe barrera que diga fin. Que todo continúa. Y también os dejo mi búsqueda interior que ha culminado con el encuentro más bello de la existencia al conocerme a mí y saber de vosotros. Os dejo la capacidad para saberos fuertes y hacer de vuestras bellas ilusiones una realidad futura. Y un beso especial a aquel que busca su razón de vivir y no la encuentra, porque mira detrás de la montaña sin ver que la propia montaña vive en él. Y una luz de paciencia para quien desea el ya, ahora mismo, sin buscar tan siquiera. Esto puede resumir lo que es el libro. Yo, a lo largo de mi vida, encontré la grandeza humana. Hace muchísimos años, en el año 89-90, pues aunque yo siempre fui muy espiritual desde niña y me buscaba muchas razones para encontrar respuestas, fluyó en mí algo que me dio pues la razón de vivir y comprendí lo que era la vida y comprendí lo que era la muerte. Entonces desde ese momento pues empecé a escribir y muy tímidamente comencé a participar cosas. Me avergonzaba porque en un mundo tan materialista como el que estamos viviendo, en donde parece que ahora más que nunca estamos luchando todos contra todos, pero en aquella época, en el año 90 también estábamos por ese mismo camino, me encontraba muy cortada, muy tímida, porque hablar de amor y hablar de unión y hablar de paz, que es mi mensaje, el que siempre intento transmitir, pues estaba como un poco trasnochado. Muchas veces a las personas que somos, pues eso, creyentes y espirituales, se nos puede tachar de cobardes porque te asientas en una realidad que no existe y no vives lo que son las circunstancias de la vida. Pues sí, vives las circunstancias de la vida, pero yo tengo la completa seguridad de que la vida no acaba con la muerte, de que nuestras luchas empiezan en nosotros mismos y quien está mal consigo mismo extrapola su sentimiento a lo que está viendo reflejado en los otros. Tenemos un camino maravilloso para seguir y sin embargo lo que hacemos es entorpecernos a nosotros mismos y entorpecer nuestro entorno. Y así todo se va agrandando y la vida está como está porque no nos comprendemos. Somos luz y somos amor. Sobre esto a mí me gustaría que aquí hiciéramos un diálogo y que nos hiciéramos preguntas, que me preguntéis y entonces dentro de mis conocimientos, de todo lo que pude extraer a lo largo de la vida, os pueda ir, bueno, pues dando respuestas. Creo que somos filosofía dentro de nuestra mente si dejamos que penetre en nosotros la confianza de sabernos eternos y de sabernos sabios
está una sabiduría increíble, una sabiduría natural, que no está leída en ningún libro, sino que está en nuestro libro interior. Tenemos que tener confianza y es lo que yo intento transmitir en cada momento, en mi vida diaria, bueno, no soy perfecta, hago muchas cosas mal, pero bueno, en mi vida diaria yo intento pues labrar un camino que yo encontré. ¿Cómo lo hago? Pues con la amistad sincera, con la cordialidad, en esos momentos en los que, no sé, te encuentras con... Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿cuántas veces ves algo tan sencillo como alguien que está con dos cosas en la compra del supermercado y tú tienes un carro lleno y dices, pues pasa, que son esas pequeñas cosas que haces ver que te importa el ser humano y que te importan los demás. Pues con esa tesitura, por esa vía voy yo. Creo que cada vez estoy subiendo más escalones y cada vez estoy llegando más a donde yo quiero llegar, que es al encuentro total y absoluto con mi ser, con lo que somos. Somos seres inmortales, de eso no me cabe la menor duda, porque tuve muchas manifestaciones y lo sé. Bueno, esto que yo traigo aquí, escrito, está sacado de aquí, de esta contraportada. Pero bueno, al principio si puedes decírselo a alguien que te lo arregle, porque yo he visto el error. Dice, una sonrisa para los padres que, yo lo he arreglado, Merecieron. pone merecieron. No aquí, Ah, digo en internet. Yo lo he sacado de internet. pues es merecieron. No, yo lo he arreglado, porque es que dice, Muy bien. merecieron no tenía ningún sentido. Pero bueno, y el título, naturalmente, porque este es un libro, como acabas de decir, de amor, ¿no? Un libro de amor. De unión y de paz. Sí. Quiere decirse que las ortigas que no entren a estropear esos lazos amorosos que existan. A ver, nosotros somos luz y somos sombra también. Entonces lo que no tenemos es que dejarnos llevar por esa sombra, por esas ortigas que nos están siempre pues chafando lo que es el día a día, lo que es la vida. Y de ahí el título, que las ortigas que no inunden nunca tu jardín, porque al ser seres espiritualmente elevados, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y no en esos pensamientos o propios y ajenos también. Todo lo que sientes tú lo extrapolas a los demás y en el momento que tú te conoces a ti, te comprendes a ti, pues comprendes a todo ser humano, porque el que comprende se comprende. Bueno, que alguien pregunte, no voy a ser yo el único. A ver, yo podría hablar de qué queréis que hable. La espiritualidad puedes... ¿Perdón? ¿Se puede conseguir la espiritualidad sin religión? Claro. Sí, no tiene nada que ver. Puede ser muy dogmático y no ser espiritual, porque estás por un reguero que es un reguero dictado y a lo mejor tú rezas un Padre Nuestro o entras a una iglesia porque sí, porque te lo inculcaron, pero no vives esa espiritualidad. Y sin embargo hay muchísimas personas espirituales que no son dogmáticos, no tienen nada que ver. Lo bonito es pues eso, tener tu dogma si te hace feliz y no separa de otros dogmas, porque los dogmas creo que muchas veces nos hicieron daño al separarnos de otros dogmas. Y cuántas luchas hubo por las religiones, incontables desde el comienzo de los tiempos. Y claro, luchar por una forma de ver a Dios, a tu Dios, porque no concuerda con la del vecino, eso ya está fuera de toda espiritualidad. Ahí entra el ego que es el que abandera muchas veces en la parte humana y no paramos a pensar en lo que realmente pues eso somos. ¿Queréis que lea algo del libro o...? Bueno, bien.
surgiendo preguntas. Normalmente las presentaciones que hacemos es eso, que las personas que hagan alguna sugerencia, alguna pregunta, que no haya ninguna cortapisa, que muchas veces nos cortamos por decir esto que voy a decir va a estar descabellado, va a herir. No, a mí no me importa que me digan lo que sea, yo contestaré con el alma o con la mente, dependerá. Sí. Yo quiero decirte algo, no te conocía, he mirado por internet y he visto, bueno, has dicho que has escrito varios libros, ¿no? Sí. Pues me alegro mucho de haber venido, me identifico totalmente con lo que has dicho, creo que llevas muchísima razón, yo soy de ese pensamiento también. Y bueno, a partir de ahora, que ya sé que escribes libros, te conoceré más a ese nivel. Están todos en descarga He libre, venido... pones sí. mi nombre y mis libros Sí. y ahí están todos por coste Sí, cero. en Amazon también he visto que se venden en Amazon. Sí, se venden en Amazon, están también en Amazon y están en librerías, Sí, sí. que eso ya depende, en librerías de Oviedo, Ajá. de Asturias. Ujú. Y hacemos unas ediciones muy pequeñas, como de 300 ejemplares o así. Sí, sí. La mayor parte me quedo yo con ellos y entonces en las presentaciones están, a mí me cuestan a 5 euros, pues a 5 euros están a la venta. Ujú. Y los que venden las editoriales que serán 4 o 5 porque desde luego a mí yo no soy de masas ni lo seré nunca, creo. Claro, No. pues muy bien. Ujú. Isabel, ¿no? Cuéntanos, si te parece oportuno, en qué momento saltaste o te lanzaste o empezaste a escribir tu forma de ver la vida. Pues Porque me imagino que no fue desde la edad que comenzaste a escribir en el periódico. no, Sí. que va. Habrá un salto. ¿Qué te animó? ¿Cómo surgió? Verás, yo escribo poemas desde que empecé a escribir. Eran poemas pues de amores macarrónicos, así ripios y cosas de estas. Siempre me encantó escribir. Y después, a los 14 años, sí, llevé unos artículos a un periódico que había en Gijón que se llamaba La Voluntad, que estaba allí en la calle Corrida, me parece, Moros. Y bueno, al señor le di ternura, y entonces me publicó algo que era sobre ¿El una señor entidad. era el director? Sí, tenía un bigote muy grande, era muy gordito, y me quedé grabando la figura de él. Y entonces me lo publicó y hablaba sobre un caserío que tenían mis padres, que tenía muy mal acceso. Y dije, pues yo voy a ponerlo en el periódico. Y lo puse en el periódico. Y no sé en dónde está el recorte, pero bien me gustaría conseguirlo porque era como era de una niña pequeña. Y después siempre pensé mucho, estudié en un colegio de religiosas hasta preuniversitario y cuando hablaban del infierno eterno yo sabía que eso no existía. Cuando hablaban del limbo pues también siempre, además era tímida, pero para esas cosas como que me salía un poco de orgullo y decir las cosas como eran. Entonces ya está Celia, pues era muy habitual. Ya está Celia otra vez. Y no me echaron del colegio y estuve hasta pre. Y bueno, nada, después me acuerdo que en el año 89 siempre fui muy particular en todo eso. Cuando era muy pequeña también pensaba mucho, cuando decían que había una vida que no tenía fin, me imaginaba una cuerda y digo, ¿y dónde está ese fin? Y después supe que el círculo existencial se une y no tiene principio ni fin, pero de aquella cuerda me tenía loca, y entonces me daba como una angustia aquí. Era una niña que pensaba, bueno, pues mucho esos temas. Y después sí, fue en el año 89-90 cuando yo me pongo un día a escribir y veo que escribo filosofía pura, vamos, unos pensamientos muy profundos, pero que yo no tenía que tamizar por la mente. Y eso, yo me hacía preguntas a mí misma y me venían las respuestas. Por eso digo que todos, absolutamente todos, somos sabiduría. Descubrirlo o no está en las circunstancias, quizá en la evolución, quizá en tu deseo, quizá en las preguntas que tú te hayas hecho a lo largo de tu vida.
Entonces así surgió mi primer libro, que se tituló Entre el alma y la razón. Y fue un libro que me dio muchísima vergüenza el publicarlo, por lo que digo, porque siempre se tacha un poco a estas personas que somos así espirituales y demás, porque se te ve como un poco débil, ¿no? Dice, se coge ahí por no cogerse a lo que es la vida diaria. Y lo edité, yo me acuerdo que la circunstancia hizo, trabajaba en un banco en Oviedo y entonces en el autobús coincidí con una chica y yo le comenté que tenía todo eso y que me gustaría mucho editarlo. Era ya el año 94. Y me dice, pues mi novio está trabajando en una imprenta en Oviedo, o sea que si quieres. Y me faltó tiempo, fui, hicimos una primera edición lo imprimió, yo lo pagué. Y después me da mucho apuro, porque claro, hablar tanto de espiritualidad en el año 94, en un banco que siempre se ve frío y que no es así, porque las personas, pues el banco en sí buscará un lucro, pero las personas que están allí pues no son frías, ni mucho menos, hay de todo, como en todas partes. Y total, que aquel libro empecé a repartirlo y entré en el despacho de don Ignacio Herrero, que era el dueño del banco entonces, y dijo, ¿qué hizo? Digo, que escribí este libro. Bueno, total, que empieza hablando de Dios y el pobre, pues ya os podéis imaginar. Pero el señor aquel pasó por, en donde yo estaba, que aquella estaba en caja, y pasó por allí y me dijo, enhorabuena, porque tanto yo como mi esposa quedamos prendados del libro. Y a mí aquello me subió el ego, ¡buah! Que no me tenía que subir la espiritualidad. Bueno, total, que ese fue mi primera andadura en el mundo literario. Presenté el libro, si ahora me atropello un poco porque me pongo nerviosa, yo no soy calmada y quiero decir muchas cosas y me atropello. De aquella fue precisamente, vinimos a Madrid y era en un sitio, éramos menos que hoy, eran mis hijos, eran los primos que están estudiando aquí, y una chica, 2, mi marido, éramos 4 o 5, y era un sitio que entrabas y parecía que aquello era como una sala de estas de buena vida, porque había cosas de colores. fue buenísimo. Yo llevaba una chuleta para poder leer y bueno, total, como eran unos críos los que estaban, no había nadie más, no había acudido nadie, pues fenomenal, ahí estuvimos en petit comité. A lo largo de mi vida tuve muchísimos fracasos y muchísimos logros. Por ejemplo, este año en la Feria del Libro de Gijón, estaba la gente de pie y todo. Y yo, di las gracias 1000 veces porque yo no estoy acostumbrada a todo eso. Y otras veces, pues sí, tengo acuerdo. No me importa. Lo que me importa es que las personas que lleguen son las que tienen que llegar y que salgan un poco más felices, que salgan un poco más esperanzadas, porque la muerte no existe. Eso es algo que lo tengo clarísimo. Yo tuve testimonios de personas que pasaron la puerta, incluidos mi padre y mi madre. Y no vivo en los mundos de Yupi. Yo estoy muy aferrada a lo que es mi vida, el mundo, mi familia, mi trabajo hasta hace 4 días, pero es que es así. Es que no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte es un paso. Este ejemplo yo lo vi en algún sitio, pero hace tiempo ya, y es, ¿quién te dice a ti que un bebé cuando va a nacer no siente lo mismo, que se desprende de un lugar de confort, que no es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando dejamos esta vida y pasamos a la otra? Somos energía, y la energía no muere, la energía se transforma. Me preguntan muchas veces si creo en la reencarnación. Entonces yo pienso que si nosotros, si existe justicia divina,
pues tiene que existir. Somos siempre, nuestra esencia es siempre la misma, pero nos teñimos de tintes diferentes jugando a existir. Y unas veces, a lo mejor las personas que son tan rebeldes y nos están haciendo la vida muy difícil, te están haciendo en el fondo un favor, porque te están ayudando a ti a sacar tu comprensión, tu amor, a no meterte en la lucha, a comprender. Y entonces ahí tu espíritu, tu alma, pues se va haciendo cada vez más grande y la razón cada vez más tenue. Todos estamos al servicio de todos. Y los que vemos, no sé, que matan por Alá, pues yo qué sé, tendrán sus razones. A lo mejor es para que nosotros también los comprendamos. Es algo que dices, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que creyendo en el más allá y en un ser de luz hagan semejantes aberraciones? Bueno, pues ahí no alcanzo yo a llegar. Pues habrá algo que a lo mejor sea por algo, yo qué sé. Yo creo que es que no creen. Es que no creen en nada. Creen que tienen una religión inventada. Es un Porque fanatismo. las religiones son todas inventadas. Es un fanatismo. Las religiones nos separaron y la espiritualidad nos une. Porque la espiritualidad es ese ser que todos en esencia somos. Si nos damos cuenta, fíjate cuántas veces estás a lo mejor rezongando y por una muestra de cualquier cosa que ves en telediario dura, dices, ay, pobre, y te sale tu bondad, te sale todo lo bueno que somos. A lo largo del día yo estoy convencida que nos sale, que nos brota muchísimo más todo lo positivo y todo lo maravillosos que somos, que no todo lo contrario, a personas normales. Después hay quienes están imbuidos en las ortigas, en la sombra, en su propia sombra. Todo está en nosotros mismos y lo más importante es trabajarnos individualmente para después ir conociendo a los demás. Bueno, voy a seguir con el segundo libro, que esto sí que fue curioso. Yo trabajaba ya en Gijón y era el año 2003. Entonces, al lado iba a presentar el libro y digo a los clientes y tal, digo, voy a presentar el libro mañana aquí, al lado. Y bueno, tenía una persona con la que yo había hablado muchas veces, que era una escritora afamada de Gijón, que tenía una columna en un diario local, semanal y tal. Y se lo dije, dijo, uy, encantada, Celia, claro que sí, encantado, voy para allá. Y yo lo fui diciendo, y unos por otros, llega el momento de la presentación y estaba la calle colapsada, os lo garantizo, la calle colapsada. Y yo iba toda preparada, iba a ir con lo mejor que tenía, vamos, diga que voy a dar un puntazo, y resulta que habla este señor del libro y dice que bueno, que era precioso porque es poesía, el segundo, desde el viento, que era poesía y que era espiritualidad pura, y habló tanto que cuando me tocó a mí el turno dije, bueno, como ya lo dijo todo este señor, podemos pasar a tomar algo, que tenéis una copa de vino que nos invitaban allí. Y aquello, pues, salí de allí, pues, ¿cómo te voy a decir? Después de capacitarme, digo, madre, vaya por Dios, ¿qué dirían? Pero bueno, la vida es así. Y poco a poco, pues, fui cogiendo alguna tabla, no muchas, pero bueno, expreso lo que quiero expresar. Y lo que sí me gusta siempre es que me hagan preguntas que nunca son disparatadas, porque todos pensamos en la vida, todo lo que tú piensas, que solo piensas tú, pues lo pensamos todos. Entonces, cualquier pregunta que me hagáis, a mí me da pie, porque como ya tengo tanto trayecto, tengo 30 años ya trabajando y sacando, no es trabajo, sino es fluyendo y fluyendo y fluyendo. A mí me encantaría que todo el mundo se sintiera con tanta fuerza como me siento yo ahora, porque ahora estoy fuera del juicio. A mí el juicio ya me importa cero. Estoy fuera ya del rencor. Yo no tengo un pronto, soy Aries y tengo un pronto chungo, que me puedo poner a lo mejor pero no tengo rencor, ni envidia, ni odio, eso os lo puedo garantizar. No tengo nada, absolutamente nada de eso.
Pero claro, toma un pronto que a lo mejor fastidia a quien está a mi lado. Tampoco me importa pedir perdón. A ver, es una trayectoria, es un trabajo que llevo desde la espiritualidad, viendo, comprendiendo la vida, comprendiéndome a mí, empecé comprendiéndome a mí, comprendiendo a mi entorno, comprendiendo la vida y haciendo más feliz pues la vida de mía, de mi entorno, de quien llega a mí y de quien, bueno, se presenta por alguna razón. Bueno, vamos a conseguir que respire un poco, que coja algo de aliento, porque si no, no sé. Sí, perdón, ¿tenemos ahí una pregunta? Sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte, Celia, a ver, desde como que una persona ya pues con mucha experiencia en la vida, en la espiritualidad, con mucho camino recorrido, yo claro todavía ando para ahí muy perdida a pesar de ser mayor, pues me gustaría que me dijeras en este momento para ti en tu vida qué es lo que te falta realmente o cuál es lo importante ahora mismo después de todo lo que has vivido, de todo el recorrido que llevas. ¿Qué es en este momento preciso ese algo tan importante que todavía te falta? Tengo dos algos. Uno, siempre pido que mi familia, por favor, que mis hijos no me falten, ni mis nietos, ni mis nueras, ni empiezo por mi entorno, que no falten nunca, porque aunque yo sé que la vida continúa, que tú quieres abrazar, quieres tener, eso es lo primero. Y después lo segundo, que la vida vaya discurriendo lo mejor posible, que todos despertemos a la luz y que mi ser cada vez pueda conocerse más, reconocerse más y explayar mejor todo esto que pueda ayudar a los demás. Tengo mi parte física y mi parte espiritual. Yo tengo mis miedos, igual que pueda tener otra persona, pero ya no infundados. Miedo, no digo, uy, si un día mi hijo mío viaja no sé dónde, ¿qué le pasará? No, está viajando y dices, uy, pues que llegue bien, que ¿sabes? Ya no vivo de esas suposiciones, voy más a la realidad. Y como persona física, pues claro, tengo mis temores. Pero el miedo siempre, siempre, siempre nos aleja de nosotros. Si nos paramos a pensar cuántas veces, cuántos momentos en la vida pasamos sin vivir pensando en miedos, ¿cuántas? En miedos que nunca fueron, en utopías que nunca fueron, ¿cuántas? Pues eso es lo que tenemos que ir aligerando, ceñirnos a la realidad, sin dejar tu plano físico, que para eso estás en tu plano físico. En mi primer libro dice, camina con la mirada en el cielo, pero los pies aferrados a tu camino. Yo creo que es muy fácil decir, uy, desperté a esta espiritualidad, dejo todo y voy a orar. Ahí no, tienes que lidiar con todo esto en tu vida diaria, con tu fortaleza, con tu ejemplo, con tu conocimiento, diciendo que nadie es más que el otro. Yo estoy aquí expresando esto, pero absolutamente todos somos iguales, todos. Yo encontré mi camino, encontré este camino y lo recuerdo para los demás y todos los podéis encontrar porque todos somos iguales. Yo quería preguntar, ¿tú crees por tu experiencia que todos despertamos en la vida física? No. Que va, hay muchas personas que mueren dormidas. Por eso hay tanto desagravio en la vida, hay tanto dolor, tanto y si continuamos, porque la vida es eterna, se puede despertar en otras... Por supuesto. Mira, nosotros, el espíritu es, y es esa parte que podemos llamar Dios. La palabra Dios asusta, porque lo vemos como ese ser negativo que se aparta de la realidad totalmente. Entonces, todos somos seres divinos. Entonces, con nosotros es el espíritu y el alma. El espíritu es el que pueden llamar Dios, que se involucra en tu vivir, inspira pero no realiza. Y el alma es una creación espiritual.
que acompañan al ser humano en todas sus vivencias. Cuando parte del ser es puro y tendrá que retornar otra vez al ser puro. Pero Dios se involucra en todas las vivencias y el conocimiento que todos... Es que si hubiera vida y no hubiera experiencias, no tendría objeto, sería una quietud. Entonces tenemos que vivir todas las experiencias variadas y poco a poco retornar a nuestro origen. ¿Cuánto tiempo pasará? Pues no lo sé. Eso depende, somos libres. Podemos estar oscurecidos durante mucho tiempo, muchas encarnaciones. ¿Hubo algo en tu vida que te hizo despertar? ¿Algo concreto? Pues no, porque desperté precisamente en una época en la que mis hijos eran todavía pequeños. Yo tenía un trabajo que tenía que desplazarme después de 7 años de excedencia. Tenía que ir a Oviedo, estaba con muchísimo trabajo y un buen día pues empecé a escribir y a sentir, ojo, y a sentir como que a este lado derecho, que fui al otorrino varias veces, y como que a este lado derecho percibía como algo, y yo decía, como cuando bajo el puerto, como si una plancha estuviera aquí, que notas esas ondas, pero no tenía calor, ¿sabes? Después me supe que era la energía y ahora ya lo percibo muchísimo, muchísimo. Simplemente con decir, bueno, si ya desde el amor y desde eso ya, todo alrededor, es que somos energía. Ya. Somos energía, somos maravillosos. Tenemos que valorarnos, no tenemos que estar siempre viendo al otro mejor ni nada de eso. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros, a valorarnos a nosotros, a subir los escalones, a ser fuertes y a compartir. No tienes por qué ponerte aquí con un libro de hablar, pero a compartir en tu vida diaria. Sin decir una palabra puede ser una maravilla. Gracias. Bueno, ahora en los tiempos que corremos, el hablar, como estás hablando, hay que ser un poco valiente porque no todo el mundo te va a comprender ni aceptar. Yo soy de tu cuerda en ese sentido, pero por ejemplo corren muchas cosas, muchos comentarios, por las redes, y los de religión, yo estoy seguro que muy pocos lo reenvían, como no sea alguien que sepan, no lo reenvían, porque temen a quedar, pues eso que tú has dicho antes, como un ser débil, no sé, que te ampares en aquello. A mí el juicio ya no me importa, hace tiempo que me importa muy poco. El juicio ajeno no me importa nada, porque quien es de hablar va a hablar, haga las cosas bien, mal o regular, y quien no, pues no va a decir nada. Y si dicen y no es cierto, pues lo siento por ellos, están equivocados. Yo hago mi vida cotidiana como cualquier persona. Me gusta salir, presumir, yo qué sé, hacer mis cosas en mi casa, tenerlo todo el día. Soy una persona totalmente normal, pero además tengo esto y lo digo aquí, lo digo en cualquier sitio. Soy muy fuerte y muy valiente. Sí, totalmente, claro que sí. ¿De qué me voy a guardar? ¿De qué? Pero yo creo Pues sí, que cada vez hay así. más gente. Yo creo que esto se está extendiendo, se está comprendiendo y cada vez hay más personas que tenemos estas creencias. Yo reconozco que desde muy pequeñita creo que la Iglesia Católica me hizo atea en su momento, porque había cosas que aunque era muy pequeña yo no entendía, como por ejemplo lo de la gula, lo de no comer carne. Yo tenía 8 años y decía, en mi casa no hay dinero, no se puede pagar gula. Entonces el que tiene dinero, no sé qué. Eso me hacía planteamientos desde muy pequeña. A mí la Iglesia Católica me hizo atea. Entonces lo que pasa es que de alguna manera sí es lo que decías tú, que algo dentro te hacía leer, investigar, hablar, conectar con gente. Y bueno, el ateísmo se fue convirtiendo en otras creencias, ¿no? Pero yo encuentro que hay bastante gente y cada vez más. Aparte de que hay gente, hay un psiquiatra, Brian Wells, que escribió sobre estos temas, una experiencia que tuvo él con una paciente,
te habla de, bueno, pues de esa espiritualidad, de esas encarnaciones, ¿no? Y yo creo que poco a poco cada vez más. Lo que pasa, y además, tú fíjate, yo pienso que todo el mundo tiene experiencias. A mí me ha pasado con mis padres, con mi madre, con mi padre, y te puedo decir que una Nochebuena, que fue la primera en mi vida que estaba yo sola en casa, noté como una energía, supe que estaba allí mi padre y mi madre y sabía dónde estaban sentados cada uno. Hablando una vez con una chica joven que también tuvo una experiencia, dice, es que no sé cómo explicártelo, dice, pero casi que se me echa un coche encima y como que me envolvió algo, que me echó para adelante, que iba con mis perritos, dice, y no me atropelló por segundos. Ella no sabía explicarme esa sensación de energía, porque es algo, es que es muy difícil de explicar. Es una energía, pero de alguna manera parece que es sólida. Que no es sólida, pero es que es como muy difícil, ¿no? Da la sensación, cuando yo lo perdí, que me estaba ganando con el pelo, pero no es así. Y lo que te digo de las experiencias, yo he tenido experiencias desde que se fue mi padre y mi madre, ¿no? Y además increíbles, o sea, increíbles. Pero realmente a todo el mundo les pasa cosas, pero sí, no lo aprecian. Eso es. Mira, cuando falleció la madre de una amiga mía, que ya no cree en estas cosas, se nos cayó un anillo. Yo cuando entré en su casa me dijo, acaba de fallecer mamá. Pero yo noté mucha paz en la casa y se lo dije, digo, tu madre se ha ido como con mucha paz, porque en la casa yo notaba como mucha paz. Vino el médico, le quitó los anillos, se lo dio a mi amiga y se cayó un anillo. Y supimos dónde se cayó, ¿no? Entonces lo estuvimos buscando, retiramos muebles, lo estuvimos mirando, el anillo no apareció por ningún sitio. A los 5 minutos de haberlo estado buscando en un sitio donde miramos, es que yo lo tenía a los pies, yo lo encontré. Entonces son cosas que a todo el mundo en determinados momentos nos pasan, ¿no? Sí. Pero no se aprecia, claro. No se aprecia porque estamos en otros mundos y en otras historias. Sí. A mí no me importa contar estas cosas, ¿no? Porque ahora es muy habitual la espiritualidad, cada vez más, pero hace tantos años, hace 30 años, pues quedabas como quedabas, ¿sabes? Es lo que me pasaba a mí, que no era ni dogma ni ateísmo, era otra línea, y ahí lo pasé mal. Y aquí hay otra cosa también, que muchas personas mira de dónde viene. Si viene de un científico, dicen wow, y si viene de alguien de la calle, de una persona normal, dicen bueno, está. Sí. Depende todo de dónde viene. Claro, pero es que precisamente yo creo que las religiones lo que menos creen es en esto. Yo creo en Jesucristo totalmente, en la figura de Jesucristo. Hombre, totalmente. Evidentemente, yo también. Pero creo que, claro, se desvirtuaron muchas cosas, pero bueno, no, eso es secundario. Lo importante es que somos muy grandes, somos seres de luz encarnados y tenemos que vivir con esperanza, con felicidad, con alegría y positivismo, siempre con positivismo, que nunca las ortigas nos vayan a inundar. Y cuando veas que están trepando, ser consciente de ellos y decir, espera, no, por aquí voy mal, que tengo derecho a ser feliz y a ceñirme a otras cosas. Bueno, los que compren el libro tendrán la oportunidad de leer estos magníficos pensamientos que leyó Celia, porque valen la pena. Y yo voy a decir los dos primeros, bueno, ya no lo hemos comentado porque había un error en Wikipedia. Dice, una sonrisa para esos padres que mecieron mi cuna aquel ayer. Y ahora viene uno, el segundo, que a alguien le tiene que hacer muy feliz porque está tan bien dicho que tiene que hacerle feliz seguro, porque me has presentado a tu marido, pues ya. Dice, un beso de Carmín, para que me acompañó, para que acompañó mi vida y me dio mis tesoros. Bueno, mis tesoros son vuestros hijos. Que no sé si aquí está uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a los dos porque la frase es magnífica, magnífica. Y bueno, así hay una larga lista de expresiones que solo lo puede hacer una persona con una sensibilidad tremenda y una capacidad de análisis muy grande. Entonces, enhorabuena.
muchísimas gracias. Y bueno, nada, que ya terminamos la... No, bueno, no, esto no es a terminar, ¿eh? No, Ah, puedes vale. seguir hablando si quieres. Vale. Creí que no. Cuando me digáis, porque podemos seguir hablando, podemos seguir comentando cosas y lo que os parezca. A Tengo mí tantas me viene ideas. una cosa, me ronda una cosa, Dime. desde que has hecho el comentario, como que no me cuadra mucho. Dime. Tanta espiritualidad con ese pronto que tienes. Sí, pues eso a mí tampoco, pero es la realidad. Tú sabes que eso se puede modificar, ¿no? Sí, Imagino que pero lo sabes. estoy en ello. Pero Vale. ¿qué pasa? Que si antes me brotaba 5 veces, ahora me broto 3. Me lo trabajo, pero Va mejorando. ahí no puedo decirte. Bueno, pero es que Tengo somos personas. replis. Claro. Tengo replis. No, claro, la perfección no existe. No. De ahí partimos, ¿no? No, nadie dice de ser perfectos, sino de al encontrarte a ti mismo, te encuentras tan grande y tan maravillosa que dices, oye, gracias Dios, o gracias vida, lo que tú quieras. El universo. Universo. A la luz, a la fuente. Lo que Mira, todo eso está en todos mis libros. sea. Claro, ya. Sí, Ya he ojeado un poquito. Sí. Pues nada, hay que mejorarlo. Todos tenemos que mejorar. A lo Estamos mejor aquí en para la mejorar. próxima reunión, en mi libro 15º, volveré por aquí y diré, ya. Pero estoy ya segura que lo vas a ir mejorando. Segurísima, ¿eh? Vas a estar centrada y focalizada en ello. Ahora, mira, este verano estuve con 3 de mis nietos casi un mes y al finalizar el niño mayor que tiene 10 años, Javi, dice, este año te enfadaste menos. Muy bien. Claro, Así es que algo mejoré, recordaba la gente, digo. Pero bueno, nos ha tocado vivir en el planeta Tierra. Hombre, no, Y claro. entonces, bueno, pues somos un producto de este planeta. Y entonces hay genio, enfados, pero no tiene nada que ver. Además, somos personas físicas. claro. Y entonces en un momento determinado, pues sí te enfadas, sí te cuesta entender cosas. Y yo hay veces que me cabreo conmigo misma, ¿no? Y otras veces que digo, pero... Y te cabreas con los demás. Esta es una Además, parte soy de la vida Aries. física que nos ha tocado vivir aquí. A lo mejor hay otros mundos más avanzados y más no sé qué. Jesús, que se supone que era un hombre espiritual, que yo creo que curaba a través de la energía, y eso lo conozco muy de cerca porque conozco a alguien que a través de la energía cura. Que a mí me ha ayudado muchísimo esa persona, pues también se enfadaba de vez en cuando. Sí, no, yo no hablo de enfados, ¿eh? Yo no he hablado en ningún momento de enfados. Yo hablo de pronto. Prontos, sí, claro. Pues, Pero que es igual, yo como el hijo pronto. quiero hacer un matiz porque soy, El bueno, el que pronto. los ha vivido, ¿no? Un poco El los prontos. pronto. Y que no se los quite, ¿eh? Porque de ahí ¿Te viene gusta? toda, de ahí viene O toda sea, esa energía Yo pronto, y de ahí viene pero que, pronto de ahí que tenemos viene que el se ve mundo. todo. Claro, que Así tengo que- aquí a... Entonces, si os hace feliz, Tengo varios. genial. No es. No, feliz no, pero saben que sí. No, es que me ha hecho gracia, me ha Claro. hecho Pero gracia yo creo que hasta que las- al decir tengo mi pronto, Sí. Yo lo tengo, claro. Soy Aries y los Aries tenemos mucho genio. Mi marido también es Aries. Sí, y De vez muy en bonito, cuando... muy bonito eso. Sí. ¿no? Después viene pero la que tenemos que reconciliación. prontos, yo creo que el más santo tiene un pronto. Mi marido no me comprende mucho porque dice, mira Celia, ¿yo qué quieres que te diga? Tú sigue. Pero bueno, sí, vamos en la línea. Me apoyo. Y saben que no tengo nada de pirada ni nada de eso. O sea que eso es muy importante. Es muy importante. Pies en la tierra, mirada en el cielo y valoración individual y valorar a los demás igual que nos valoramos a nosotros. Saber que todo lo que haces a los demás te lo haces a ti. Tarde o temprano te lo haces a ti. Es difícil, ¿eh? No, que Pero sí, ¿eh? ¿No? empieza en el camino, ya verás. Tú además estás muy avanzada ya.
Pero mira, lo que comentabas antes de lo de la cola de cuando estás comprando algo, yo eso lo hago sistemáticamente. Si veo a alguien que va con 2 cosas, le digo, pasa lo que... Son cositas. Pero eso lo hago. No quiere decir que a mí me lo haga todo el mundo, pero a mí también me lo han hecho. Es como ceder el asiento. Pero Yo tienes que cedo el dar asiento. sin esperar recibir. Exactamente. Entonces, no, claro, yo no lo hago pensando, pero sin embargo, sí de alguna manera sí te revierte, conforme tú eres, encuentras personas. Ahora, luego también encuentras distinto, pero... Pero eso es igual, eso es su problema, no es el tuyo. Claro. Y sonreír desde el alma, porque Claro. la sonrisa siempre, no sé, es bonita, si te sale, si es un gesto. Y bueno, Lo que pasa es que, bueno, hay de todo. todas esas cosas. Bueno, si no hay más preguntas, yo no quiero cansarla, pero además está el libro porque hay que leerlo. Solo Entonces, Que es lo interesante. solo 5. 5 o 6. Bueno, pero bueno, cuando se puede, Pero se puede descargar en internet. se descarga en internet. Sí. Pero entonces, bueno, entonces no haces negocio ninguno. No, ¿sabes? con esto no hago negocio. Esto al contrario. Bueno, pues nadie me lo ha dicho, pero supongo que es gentileza tuya. Hay un vino al otro lado de la persiana esta que tenemos aquí, y ahora podemos pasar ahí y seguir preguntándole cosas, pero vamos a dejarle que tome algo. Que tome algo, primero aliento y luego un poco de vino, ¿de acuerdo? Bueno, pues mira, yo me alegro mucho volver a estar aquí a tu lado, porque, repito lo que le decía Isabel, no me recuerdo físicamente, luego sí, luego cuando te viste, pero sí recuerdo a aquella persona que me causó, me impactó. Y entonces la realidad es esa. A mí me has impactado porque eres una persona que tienes un pensamiento muy profundo. Eres muy reflexiva, a pesar de los prontos. Yo también, no soy Aries, soy Tauro. También tengo mis prontos, y yo creo que soy una persona reflexiva, pero también tengo mis prontos. O sea que creo que más o menos hay que tener un poco de sangre, porque si no... Pues nada más, que te veamos antes del libro decimoquinto, que te veamos en el 12, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, gracias a todos y pasamos a tomar un vinito. ¿Sabes? Gracias. Tenía